Hace su ingreso al Salón de Honor del Ex Congreso Nacional Su Excelencia la señora Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, acompañada por el Presidente del Senado, señor Patricio Walker Prieto, y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña Rochefort. Muy buenas tardes. En nombre del Consejo de Defensa del Estado, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia con que conmemoramos 120 años de historia institucional. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy. Su Excelencia la señora Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria. El señor Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto. El señor Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez. El señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme. El señor Ministro del Interior, don Jorge Burgos Varela. El señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, don Edgardo Riveros Marín. La señora Ministra de Justicia, doña Javiera Blanco Suárez. El señor Ministro de Bienes Nacionales, don Víctor Osorio Reyes. El señor Fiscal Judicial de la Excelentísima Corte Suprema, don Juan Escobar Cepeda. El señor Defensor Nacional, don Andrés Manque Malchavsky. El señor Subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez Eitel. La señora Jefe de Gabinete de la Presidenta de la República, doña Analía Uriarte Rodríguez. El señor Director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza Luengo. El señor Auditor General del Ejército, General de Brigada Felipe Kunich, quien asiste en representación del Comandante en Jefe del Ejército. El señor Auditor General de la Armada de Chile, Contraalmirante J.T. Cristian Araya, quien asiste en representación del Comandante en Jefe de la Armada. El señor Auditor General de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea Juan Argús, quien asiste en representación del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. El señor General de Carabineros Juan Gutiérrez Silva, quien asiste en representación del General Director de Carabineros. El expresidente de la Excelentísima Corte Suprema y asesor del Comité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado, señor Urbano Marín. El señor Superintendente de Valores y Seguros, don Carlos Pavés Tolosa. Los señores y señoras abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado, así como sus expresidentes, señores Guillermo Piedrabuena Richard, Luis Bates Hidalgo y Sergio Urrejola Monkever. Los abogados procuradores fiscales, directivos y funcionarios del Consejo de Defensa del Estado y exabogados consejeros aquí presentes, jefes de servicios públicos y representantes de distintas instituciones, medios de comunicación social, señoras y señores. Por último, saludamos a quienes siguen la transmisión de esta ceremonia vía streaming a través del sitio web del Consejo de Defensa del Estado. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Let's
A continuación presentaremos un video institucional especialmente preparado para la conmemoración de 20 años del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es la institución pública de Chile que asesora, defiende y representa los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales y extrajudiciales. Creado mediante Decreto Supremo del 21 de diciembre de 1895, bajo el gobierno del presidente Jorge Montt, el entonces denominado Consejo de Defensa Fiscal organizó transitoriamente la defensa y representación de los intereses patrimoniales del fisco a poco más de una década de finalizada la Guerra del Pacífico y solo 4 años después del término de la Guerra Civil. En un contexto aún convulsionado, los 3 abogados del Tesoro que conformaron el nuevo organismo celebraron su primera sesión de consejo el 9 de marzo de 1896. 243 causas por alrededor de 9 millones de pesos de la época tenía a cargo en sus inicios el Consejo de Defensa Fiscal. En 1925 el presidente Arturo Alessandri Palma le otorgó personalidad jurídica y estableció su estructura orgánica como representante del fisco ante los tribunales. A la par de las necesidades que el siglo XX presentaba, su trabajo se diversificó y especializó mediante nuevas funciones y competencias en los ámbitos civil, penal, tributario, medioambiental, laboral, contencioso administrativo y de mediación por daños en salud. Hoy, el Consejo de Defensa del Estado se constituye como un órgano dotado por ley de plena autonomía técnica y política. Se estructura sobre la base de un órgano colegiado que en un debate amplio y riguroso define las argumentaciones jurídicas y decisiones estratégicas con que se defenderá tenazmente los intereses del Estado. Trabajamos orientados hacia una gestión de excelencia, velando por la defensa irrestricta del interés fiscal, con autonomía técnica y política. Actualmente el Consejo de Defensa del Estado cuenta con 566 funcionarios a lo largo del país, entre ellos 12 abogados consejeros, 17 abogados procuradores fiscales ubicados en cada ciudad con asiento de Corte de Apelaciones, 267 abogados litigantes y procuradores, 100 profesionales y técnicos y 144 administrativos y auxiliares. El extenso ámbito de atribuciones que posee el organismo obliga a sus abogados a prepararse constantemente para alcanzar los niveles de especialización y conocimiento jurídico para el adecuado cumplimiento que su función exige. Su compromiso de servicio público se refleja en el tesón con que defienden los valores e intereses cuya cautela les ha encomendado la ley y se expresa, tanto individual como colectivamente, en el esfuerzo constante por cumplir con excelencia y rigor esta labor. Esta convicción se replica entre sus profesionales, técnicos y funcionarios administrativos, quienes comparten la profunda convicción de que el éxito del Consejo significa también el éxito del Estado de Chile. Defender con éxito el patrimonio fiscal permite asegurar el desarrollo de las políticas públicas en beneficio de todos los chilenos. El Consejo de Defensa del Estado ejerce la defensa judicial del Estado en 28.000 causas vigentes, con cuantías por $19.000 millones, equivalentes al 7,4% del PIB estimado 2014. En demandas contra el fisco por indemnizaciones de perjuicios con cuantías por $343.000 millones, el CDE evitó al Estado el pago del 99% del monto demandado, $340.000 millones que equivalen al presupuesto para infraestructura de educación parvularia de este año o a la construcción de 22.000 viviendas sociales.
En reclamos de montos de indemnización por expropiación con cuantías por 46.000 millones de pesos, el CDE evitó al Estado el pago del 89% del monto demandado, 41.000 millones de pesos. Logró favorables resultados en recursos de protección contra autoridades del Estado, amparos económicos y nulidades de derecho público con tasas de efectividad por sobre el 93,3%. De 15.418 millones de pesos demandados, se transigió por 13.516 millones de pesos, lo que se traduce en un porcentaje evitado al fisco de 87,7% del monto demandado. A cargo de la mediación por daños en salud desde 2005, cuando la Ley 19.966 le encargó su implementación, el Consejo de Defensa del Estado ha proporcionado este servicio con la convicción de brindar una alternativa concreta, expedita y gratuita de resolución de controversias. Cuando parte la unidad de mediación, tuvimos que enfrentar el enorme desafío de dejar de lado nuestra práctica habitual, que es la litigación, e incursionar, aprender, profundizar en la solución alternativa de conflictos. Desde un comienzo, el Consejo ha asumido, con competencia multidisciplinaria, tenacidad y compromiso, esta importante función que se le ha encomendado. Desde 2013, el Consejo de Defensa del Estado se encuentra desarrollando un ambicioso programa de modernización institucional. El Consejo de Defensa del Estado se encuentra inserto en un muy ambicioso proceso de modernización. A nuestros elevados estándares jurídicos y judiciales queremos ahora sumar altos estándares de eficiencia en nuestros procesos, tanto aquellos que están directamente vinculados con nuestro negocio como aquellos que fortalecen nuestra posición institucional frente al resto de los actores del sistema judicial. Hemos puesto énfasis en el fortalecimiento de las relaciones con nuestros usuarios y clientes, mejorando el estándar de calidad de nuestro servicio y asimismo estableciendo canales de comunicación institucionales y permanentes. Con 120 años de historia, el Consejo de Defensa del Estado se proyecta hacia el futuro con la firme convicción de que el cumplimiento de su misión es un apoyo imprescindible en el camino de Chile hacia su pleno desarrollo y sin perder de vista los valores que lo inspiran. Probidad, excelencia, compromiso e independencia. Consejo de Defensa del Estado, 120 años al servicio de Chile. A continuación, invitamos al presidente del Senado, señor Patricio Walker Prieto, a acercarse al podio para dar un saludo a la Asamblea. Su Excelencia, Presidente de la República, señora Michelle Bachelet, señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, saludar también al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, saludar al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, que está hoy día estrenando su cargo, saludar al señor Ministro de Interior, don Jorge Burgos, señora Ministra de Justicia, entiendo que está por llegar, doña Javiera Blanco, señor Ministro de Bienes Nacionales, don Víctor Osorio, señor Fiscal Judicial de la Excelentísima Corte Suprema, don Juan Escobar, señor Defensor Nacional, don Andrés Manque, saludar también a los señores oficiales y representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, abogados, consejeros, abogados procuradores fiscales y funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, señoras y señores jefes de servicio, señoras y señores. El próximo lunes 21, el Consejo de Defensa del Estado celebra 120 años de existencia institucional, desarrollando periódicamente su principal función consistente en defender judicialmente los intereses del Estado y el Fisco de Chile y de sus organismos. Ha transcurrido más de un siglo desde que un grupo pequeño de abogados del Tesoro de la República, de manera visionaria en América Latina, asumieran la iniciativa de organizar la defensa del Estado y del patrimonio fiscal ante los tribunales de justicia.
La misión principal del Consejo, hoy plasmada en su ley orgánica, representa asumir una importante responsabilidad con el país y con todos sus ciudadanos. Si se tiene presente que una adecuada y exitosa representación del interés del Estado tiene como necesario correlato la protección de los intereses y el patrimonio de todos los chilenos, se tendrá una visión objetiva de la trascendente función que desempeña esta institución. Se asume así una misión que es profundamente democrática, que se inscribe con significación en la historia de la República y que se encuentra consagrada con fuerza en la conciencia ciudadana de ayer y de hoy, en el sentido que lo exigible a todas nuestras instituciones públicas es que velen por la protección del bien común de nuestra sociedad. Es por eso que hoy valoro y saludo, en nombre del Senado de Chile, la solidez institucional del Consejo de Defensa del Estado. Ella se traduce en su autonomía técnica y en su organización en torno a un cuerpo colegiado transversal y especializado, que analiza periódicamente, en debates de reconocida rigurosidad jurídica, cada uno de los asuntos que le corresponde resolver. Con ello, el Consejo de Defensa del Estado contribuye de manera relevante a superar los desafíos que todas las democracias modernas enfrentan, mediante su aporte de certidumbre, probidad y confianza jurídica. Felicidades al Consejo de Defensa del Estado por estos 120 años de extraordinaria trayectoria, y en representación del Senado de la República, saludo a todos quienes lo integran y que a lo largo del país hacen día a día posible el éxito de esta prestigiosa institución. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente del Senado e invitamos a pasar al podio al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña Rochefort. Su Excelencia, Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, señor Presidente del Senado, don Patricio Hugo Prieto, autoridades que hoy nos acompañan, los vocativos ya han sido mencionados y por lo tanto no queda más que agradecer su presencia hoy y agradecerles también a nuestros abogados consejeros, a nuestros abogados procuradores fiscales, a nuestros abogados del servicio, a todos nuestros funcionarios que hoy día nos acompañan en esta celebración de nuestros 120 años de historia. Agradezco muy especialmente la presencia de Su Excelencia la Presidenta de la República a esta ceremonia que responde a la expresión de un rito atávico, aquel que nos llama a conmemorar la fecha de nuestro nacimiento a la vida institucional. Probablemente se funda en lo que Borges llamaba nuestra tan extraña valoración del sistema métrico decimal. De modo que los 120 años se nos aparecen como una cifra señera, como una cifra especial. Dos anécdotas, sin embargo, han servido para poner en su lugar nuestra extensa tradición en los últimos tiempos. Hace algunos meses, en el marco de nuestras celebraciones, lanzamos un sello postal de conmemoración en el edificio patrimonial de Correos y recibimos la noticia de que el mismo año en que nos jactábamos de nuestros 120, Correos cumplía 267 años de vida. Balde de agua fría. Aunque probablemente el tiro de gracia a nuestra propia autocomprensión lo recibimos hace un par de semanas por parte del Treasury Solicitor de Gran Bretaña, que con una mirada casi de ternura de chosno nos hizo presente que ellos estaban próximos a cumplir 600 años al servicio de la corona. Luego de eso debimos asumir que nuestros 120 años no eran sino, y con algo de suerte, una especie de pubertad tardía. Y esto es porque los años de vida de las instituciones corren a un ritmo distinto del de las personas naturales. Y estas cifras, que en años humanos parecen ser considerables, en realidad no lo son. Por eso nos hemos esforzado en recalcar este año, Presidenta, que en realidad celebramos nuestros primeros 120 años. Por otro lado, o tal vez por el mismo, las personas formamos parte de una minúscula coyuntura en una institución. Somos poco más que un episodio, más intenso o menos intenso, más relevante o menos relevante.
pero poco más que eso. Esto no debe interpretarse en caso alguno como que las personas que forman parte de esta institución no son fundamentales. Por supuesto que lo son. Son, de hecho, el acervo más preciado que tenemos. En este caso, 572 personas que a lo largo de todo el país sostienen con su trabajo consistente, técnico y sin estridencias el testigo que han recibido de cientos como ellos a lo largo de estos años. Por eso, desde esta perspectiva poco más que episódica, que yo esté hoy aquí dándoles la bienvenida es más bien producto de la fortuna. A don Luis Bates, que hoy nos acompaña, le correspondió hace 2 décadas celebrar los primeros 100 años. A otros tocarán los 150, los 200, en fin. Y como dije, si no fuera por nuestro aprecio métrico decimal, también a Guillermo Piedrabuena, Sergio Urrejola, Clara Charansky y Carlos McEnany, que son expresidentes que hoy día nos acompañan, les habría correspondido análogas celebraciones. Valga esto simplemente para ponernos en perspectiva y dar luces de por qué, más que una revisión de lo que se ha hecho durante estos 120 años, queremos poner énfasis en lo que viene. Nacido a la vida institucional a fines del siglo XIX, el Santiago de la época de creación del Consejo de Defensa del Estado apenas superaba 250.000 habitantes. El 7º censo de nuestra historia se llevó a cabo ese año, en 1895, y arrojó una población total de 2.679.169 personas. De entre ellas, el 68.3%, es decir, casi el 70%, era analfabeta. Habían pasado cortos y penosos 4 años de la Guerra Civil y por ello los tiempos seguían aún convulsos y las heridas permanecían abiertas. El Estado apenas se había configurado. Las leyes laicas que comenzaban a delinear la separación de la Iglesia y el Estado apenas tenían una docena de años y faltaban aún 30 para que esa separación se consagrara definitivamente en la Constitución de 1925. Territorialmente, faltaban 10 años para cerrar los diferendos con Bolivia luego de la Guerra del Pacífico y más de 30 para cerrarlos con Perú. No habían pasado aún 3 lustros desde que se había hecho la cesión de la Patagonia a Argentina por medio del Tratado de 1881, misma época en que fueron sofocados relevantes levantamientos indígenas entre el Biobío y Tolten, y que probablemente hoy revisitamos con ojos muy distintos de los que teníamos a fines del siglo XIX. En otros términos, el Consejo de Defensa Fiscal, nombre que llevaba esta institución en esa época, debía defender la integridad patrimonial de un Estado que todavía, además de no haber cumplido su primer centenario, buscaba aún su forma en lo territorial, lo político, lo institucional y lo social. Sesionó por primera vez en marzo de 1896 y en dicha primera reunión, bajo la presidencia de don Aliro Parga, se decidió sesionar semanalmente todos los sábados a las 3 de la tarde. No se había acogido todavía en Chile el llamado sábado inglés, que en las industrias de Gran Bretaña había empezado a implementarse, es decir, trabajar hasta mediodía, a partir de hacía recién algunas décadas. Desde entonces, se ha transformado en ocasiones en un actor relevante en algunas de esas dimensiones y en otras en un testigo privilegiado de la evolución estatal a lo largo del siglo XX. Por lo mismo, en estos tiempos convulsionados en que la palabra crisis se pronuncia de un modo frecuente y a veces livianamente, puede resultar interesante dialogar en el aniversario de una institución que ha visto cambiar desde los límites geográficos del país, desde sus albores y a todo lo largo del siglo pasado, hasta en sus propias estructuras estatales. Una institución que fue formada en gran parte para resolver los numerosos pleitos relativos a pertenencias calicheras. El Código de Minería de 1888 por primera vez estableció que dichas pertenencias no concedidas serían fiscales. Y que 20 años después, habiendo sido este el motivo de su creación, sería testigo de la crisis del salitre a partir de la producción de salitre sintético, que hizo perder la principal fuente de ingresos del país. Le tocó asimismo ver aparecer al cobre como viga maestra y sostenedor de las arcas fiscales y que debía defender tal y como sigue haciendo denodadamente hasta ahora. Vio pasar el parlamentarismo posterior a la Guerra Civil y que duró todo el primer cuarto del siglo XX, llegar al presidencialismo posterior a la Constitución del 25, y los cambios sociales de la segunda mitad de siglo, en que muchas veces se vio inserto y aquejado, dentro de su propio seno,
por las mismas disputas político-sociales que a ratos parecían rasgar dolorosamente el tejido social de nuestra comunidad. Como cualquier institución cuya acción pende de los humanos que la integran, no siempre, a decir de Gonzalo Vial, reconocido historiador y consejero nuestro hasta el año 2005, logró sortear los escollos que al cumplimiento de su tarea imponían los difíciles hechos políticos del país. Fue testigo tanto de las divisiones sociales como de sus propias divisiones internas. Y de todas ellas habrá que hacerse cargo cuando se revea su historia. Pero lo que resulta relativamente visible después de esta pequeña revisión es que en lo que a crisis o dificultades institucionales se refiere, al Consejo de Defensa del Estado no se le cuentan cuentos. Y esa es probablemente una de las cuestiones que merezca la pena reflexionar en este aniversario. Pues no cabe ninguna duda que este año ha sido particularmente complejo para la confianza de los ciudadanos, no solo hacia las instituciones públicas o privadas, sino también entre ellos mismos. Y esta es una distinción relevante, porque cada vez que se habla de una crisis de confianza en las instituciones, no solo se constata un hecho, sino que se contribuye a construirlo. Y la verdad es que, salvo algunas excepciones, la descripción de la situación actual como una generalizada desconfianza institucional no es certera. Me atrevo a decir que mayoritariamente los ciudadanos siguen confiando. Una institución es una estructura con la que las personas cuentan, un depósito de confianza y de expectativas, que no falla y que no sorprende, que no es cooptado ni se rinde al clientelismo, que hace lo que tiene que hacer sin consideración de quiénes son los afectados, que no entiende por lealtad nada que lo aparte de la función que la Constitución y las leyes han puesto sobre sus hombros. Eso, que a veces puede llamar a la incomprensión, es la piedra angular de la vida institucional, y en eso los ciudadanos pueden seguir confiando. Pero, además de incomprensión, las más de las veces llama a la postergación de los intereses individuales por y para la función pública. Y aquí hay que hacer denodados esfuerzos por rescatar esa función y decir sin estridencias, pero sin vacilación, que el cumplimiento de la función pública está antes que los intereses, por legítimos que sean, de nosotros los funcionarios. Jamás una reivindicación funcionaria puede afectar a un ciudadano que espera una prestación estatal. Simplemente no. No hay indefensión mayor que aquella que hace el Estado cuando cierra sus puertas o retrasa sus aperturas. Nuestro aporte a la recuperación de las confianzas también pasa por ahí. Tuvimos hace algunas semanas el privilegio de organizar un impresionante seminario internacional en que recibimos a las máximas autoridades de nuestras instituciones homólogas en Estados Unidos, el Reino Unido, Colombia y Brasil. Y pudimos hacerlo desde nuestras más íntimas preocupaciones. Animamos a nuestros destacados ponentes a primero preguntarse por el Estado, por lo que se espera de él, por cuánto y cómo se debe a los ciudadanos. La intención fue pensar primero al Estado para luego preguntarse cómo un órgano como este vela por su protección. Y probablemente aquí llegamos al centro de la cuestión. Porque sin duda, una de las lecciones que podemos sacar de los tiempos que corren es que las instituciones no son capaces de garantizar por sí mismas las condiciones de su subsistencia. En otros términos, como repite majaderamente Ferguson, las instituciones no son capaces de cuidarse solas. Es imprescindible que ese proceso de resguardo incorpore tanto a sus funcionarios, a los ciudadanos que interactúan con ella y al resto de las instituciones públicas y privadas. El resguardo de las instituciones es un deber público que no se restringe a quienes forman parte de ella, que son sin duda los primeros llamados a su custodia, sino que los alcanza a todos. Si algún aporte a esa tarea puede hacer cada uno desde la posición que ocupa, toda la energía que hayamos invertida merecerá la pena. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro presidente. A continuación, la presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, dirigirá unas palabras a quienes participamos en esta ceremonia de gran relevancia para el Consejo de Defensa del Estado.
Señor presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Piña, y abogados, procuradores, fiscales, directivos, funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, por supuesto los señoras y señores consejeros también. Señor presidente del Senado, honorable senador Patricio Walker, señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, señoras y señores ministros de Estado, honorables parlamentarios, señores subsecretarios de Estado, representantes de Fuerzas Armadas de Orden, autoridades nacionales, amigas y amigos. En verdad me es muy grato poder acompañarlos en esta celebración de estos 120 años de vida institucional del Consejo de Defensa del Estado. No es tan poco, presidente, si vamos a cumplir 200 años en un par de años más, ¿no es verdad? Porque es una institución que como pocas se ha mantenido durante un lapso tan largo, prestando servicios invaluables al país. Nos decía en la reseña que nos entregaba el presidente del Consejo que esto explica que exista un lazo tan profundo con la historia de Chile, con el Estado y con su desarrollo institucional. Lo mencionaba él desde los primeros litigios mineros hasta los actuales desafíos judiciales en materia ambiental. El Consejo ha debido ir haciendo camino al andar para representar los intereses fiscales de acuerdo a los tiempos. Y vaya que lo ha hecho bien. Ha sido un trabajo eficaz, silencioso, sin aspavientos ni grandes titulares, que la historia y la práctica han demostrado como la estrategia correcta para conseguir lo que importa y se le pide al Consejo: resultados. Por eso agradezco que el trabajo que este conjunto de abogados técnicos y administrativos realiza a lo largo del país e incluso fuera de él. Al mismo tiempo hablamos de un organismo que ha mantenido a lo largo de sus 120 años una sobriedad republicana digna de destacar e imitar. Sobriedad reflejada tanto en el comportamiento de sus consejeros, abogados, procuradores y funcionarios en general, como en la transversalidad de las culturas y puntos de vista representados históricamente en él. Muestra de ello ha sido, y hemos visto en el videorama que vimos, la presencia de muy destacados hombres públicos. Hoy día incluiríamos también a muy destacadas mujeres, como es el caso de Pedro Aguirre Cerda, presidente del Consejo entre 1930 y 1932, y luego sabemos todos electo presidente de la República en 1938. Así que estamos hablando de esa talla de personalidades, es la madera con la que el Consejo se ha hecho. Y es sobre esa historia y esa tradición que se desempeña el Consejo, una base sólida, por tanto, para sostener su trabajo futuro. Ese futuro que es hoy especialmente demandante. Sabemos que la sociedad y los ciudadanos imponen a las instituciones y a los liderazgos estándares mucho más elevados que en el pasado y esperan de ellos, de nosotros, no solo que hagan las cosas bien en términos de fines, sino también de los medios que utilizan. Ya no da lo mismo el modo en que se gobierna. Hoy los ciudadanos quieren saber qué se hace, cómo se hace y por qué. Y cuando no conseguimos estar a la altura de estas expectativas, se debilitan las confianzas, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero estoy segura que esa confianza de los ciudadanos se puede reconstruir. Por cierto, aplicando las sanciones de la ley vigente para todos y sin distinción, pero también estableciendo otras más exigentes aún. La opacidad del pasado ya no tiene cabida entre nuestros compatriotas, sino que es la transparencia la regla que debe regir. Y en esa tarea el rol del Consejo es fundamental, por su tradición, por el trabajo pionero en varios aspectos realizados hasta ahora, en conjunto con instituciones fiscalizadoras y de persecución penal. Hay algunos desafíos que se pueden identificar y estoy segura que ya están siendo abordados por el Consejo. En primer lugar, tratándose de una institución que ha logrado mantener una notable estabilidad institucional, hoy debe enfrentar, o está enfrentando, el reto de modernizarse, ya no solo en términos de estrategias judiciales, sino con vistas a optimizar la creación del valor público y rendir cuenta de ello ante ciudadanos muy distintos a aquellos que vieron nacer el propio Consejo. En particular, considero muy importante que los chilenos sepan más de esta institución, que sepan que exista una institución que cuida especialmente los recursos que son de todos, que el país tiene un abogado que asume su defensa judicial cada vez que es necesario. Y hay ahí una diferencia muy notable con el pasado, sin violar el deber de reserva que el Consejo tiene respecto de sus actuaciones, por lo demás suficientemente resguardada en la ley y en la jurisprudencia.
Hoy es imprescindible poner al corriente a la sociedad lo que los organismos públicos hacen, y en particular uno que cumple un deber tan relevante como la defensa del patrimonio público. En segundo lugar, ya más en el ámbito ámbito propio del Consejo, considero altamente valorable la sinergia producida entre instituciones afines, pero con naturalezas jurídicas y misiones distintas, como son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Habiendo diferentes ámbitos de competencia, vemos cómo se puede mejorar, por ejemplo, la detección, investigación y sanción de conductas ilícitas al interior de la función pública. En tercer lugar, estimo que el trabajo conjunto con el Poder Judicial puede facilitar la adecuada comprensión de las nuevas corrientes doctrinarias, mejorando de este modo la defensa de los intereses fiscales, por cierto, con la debida consideración de la independencia de poderes. ¿Por qué menciono todo esto? Para decirles que para las tareas que el Consejo deba emprender, pueden contar con todo nuestro apoyo, porque creo que el Consejo condensa muy bien lo que debemos entender por servicio público, una institución del derecho y para el derecho, que hace por el país más de lo que muchas saben, una institución llamada a ser un aporte fundamental en la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en el Estado gracias a los estándares más altos de transparencia y probidad. Así que por todo aquello, muchas gracias y muy sinceras felicitaciones en estos 120 años de vida. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Presidenta de la República. A continuación, haremos entrega a la señora Presidenta y al señor Presidente del Senado de una carpeta que contiene el sello postal emitido en octubre con motivo de los 120 años del Consejo de Defensa del Estado. Agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañan hoy en esta importante ceremonia para nuestra institución, especialmente a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, al Presidente del Senado, don Patricio Walker Prieto, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña Rochefort, así como a cada una de las autoridades aquí presentes, nuestros abogados consejeros y nuestros abogados procuradores fiscales, directivos y funcionarios de este organismo. A continuación, invitamos a todos los presentes a disfrutar de un cóctel que se ofrecerá en el hall de acceso del Salón de Honor. Muy buenas tardes.